Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la paz con vosotros, hermanos y hermanas. Hoy estamos con el tercer episodio de esta segunda serie en la que estamos explicando los ahadices, los relatos del profeta, que la paz con él, que hemos visto más relevantes, ¿de acuerdo? Hoy estamos con un hadith que, al ser pequeño, lo voy a leer primero en árabe y después en español, inshallah, y vamos a pasar a explicarlo frase por frase. ¿De acuerdo? Le pedimos a Allah que nos acerque al conocimiento beneficioso y que nos beneficie con dicho conocimiento. Bismillah. Vamos a leerlo en árabe. An Abi Amr, wa qila Abi Amrata, Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, radiyallahu an, qal, qultu, ya Rasul Allah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qal, qul, amantu billah, thumma istaqim. Está registrado en Muslim. Vamos a pasar a leerlo en español. Dice así: relató Abu Amr, Waqila Abi Amrata, Sufyan ibn Abdillah, que Dios esté complacido con él. Dije: oh mensajero de Allah, dime algo del Islam para que no tenga que preguntar de ello a nadie más que a ti. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: di, creo en Allah, luego sé recto. Como hemos dicho, está transmitido por Muslim. Este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam le pidió al profeta un consejo que fuera claro, que no fuera necesario una explicación a posteriori por ninguna otra persona. Y no cabe duda de que las palabras del profeta, que la paz y bendición de Allah sean con él, siempre eran claras y concisas. Allah le dio ese don. Sus palabras, cuando hablaba, el profeta, que la paz sea con él, siempre eran claras y concisas. Y como siempre hacía el profeta, también con este compañero le dio dos frases que aparentemente son muy sencillas, son cortas, pero que realmente esconden mucho bien y muchos beneficios. De esos beneficios son los que vamos a explicar ahora. El profeta, que la paz sea con él, le dijo: di, creo en Allah, y después sé recto. Es decir, sé sincero en este camino, en el camino del Islam. Sé recto en tu comportamiento. Y esto no solo nos los recuerda el profeta, que la paz sea con él, en la sunna, sino que también Allah, Dios, enaltecido sea, muchísimas veces nos recuerda esta misma idea en el noble Corán. Entre ellas hay un versículo que dice: quienes digan nuestro Señor es Dios y obren correctamente, es decir, de manera recta, thumma istaqamu, y obren correctamente, los ángeles descenderán sobre ellos y les dirán: no teman ni estén tristes, bienaventurados sean, porque tendrán el paraíso que les fue prometido. Aquí acaba el versículo. De hecho, esta misma idea se repite, como he dicho, muchísimas veces en el noble Corán. Es algo que Allah nos aconseja: creer en él y después ser rectos acorde a nuestra capacidad, sabiendo que en nuestra debilidad vamos a caer siempre en déficit, vamos a caer siempre y vamos a tener carencias. Entonces tenemos que ser rectos y, acorde a nuestra capacidad, seguir el camino tanto como podamos. Y el profeta, que la paz sea con él, empieza el hadith diciéndole: di, creo en Allah. Y como ya hemos explicado en anteriores hadith, en anteriores dichos del profeta, que la paz sea con él, el imán no es solo creer en el corazón, sino que el imán, la fe, se compone de tres componentes principales, ¿de acuerdo? El primero es testificar con la lengua lo que uno cree, ¿de acuerdo? Este es el primer pilar. Después, el segundo pilar es tener certeza de lo que estás diciendo en tu corazón. Y el tercer pilar es obrar en consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres puntos son súper importantes en el imán, en la fe. Ya lo hemos explicado anteriormente, pero es muy importante recordarlo. Saber que cuando uno dice creo en Allah, tiene que creer lo que está diciendo en su corazón de manera firme y tiene que obrar en consecuencia, ¿de acuerdo? Para no caer en el error en el que cae alguna gente, algunos musulmanes, que dicen el imán está en el corazón y no tiene nada que ver con las obras. Esto es un error, ya que el Corán y la Sunna nos enseñan que el imán tiene tres componentes: decir, sentir de manera firme y obrar
Estos son los 3 componentes del imán que nos enseñó el profeta, que la paz sea con él. Entonces, si alguien viene y te dice, no, yo no rezo, pero Allah sabe lo que hay en mi corazón, el imán está en el corazón. No, yo no me pongo el hijab, pero Allah sabe que soy buena y me pongo, y el imán está en el corazón. Vale, eso es una verdad a medias. O sea, no hay que caer en este tipo de pensamientos erróneos. Y hay que saber que si tú crees en Allah, tienes que sentirlo en el corazón, decirlo, sentirlo en el corazón y obrar en consecuencia, tal como nos enseñó el profeta, que la paz sea con él. Y no es suficiente que una persona crea si no lo pronuncia con su boca y obra en consecuencia. Y viceversa, no es suficiente que una persona diga que cree, lo diga, pero no obre en consecuencia, ¿de acuerdo? Y no lo crea realmente en su corazón. Entonces, repetimos, es muy importante creer en Allah con estos 3 pilares, diciendo esa creencia, sintiéndola en tu interior de manera firme en tu corazón y, por último, obrando en consecuencia. El hadith continúa diciendo, después de que el profeta, que la pasa con él, aconseje a este sahaba y le diga, cree en Allah, después le aconseja con la rectitud, le dice, y ser recto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es exactamente ser recto? ¿Qué es exactamente la rectitud? Pues muy sencillo, tal y como explican los sabios, la rectitud es no caer en ningún extremo, no caer en el gulú. Y hay 2 tipos de extremos, ¿de acuerdo? Está ese tipo de gente que pasa del din, no lo estudia, y llega a ser negligente con sus obligaciones. Digamos que es un pasota y no le da seriedad al din, ¿de acuerdo? Descuida sus obligaciones. Entonces esta gente cae en el error de ser demasiado pasota o ser demasiado descuidado con el din, ¿de acuerdo? Y el otro extremo está la gente que es demasiado dura con ciertas cosas que no tiene que serlo, demasiado exagerado, ¿de acuerdo? Y no hay que caer en ninguno de estos 2 extremos. No hay que ser pasota y dejar de cumplir nuestras obligaciones, ser descuidado con nuestras obligaciones, y no hay que ser extremadamente duro y exigirte a ti mismo o exigir a las personas cosas que están por encima de sus posibilidades. Entonces hay que ser recto, ¿de acuerdo? Moderado, ir por el camino del medio, por el camino por el cual el profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, transcurrió, ¿de acuerdo? Y hay que ser recto y buscar gente recta. Hay que ser moderado y buscar gente moderada. Y desgraciadamente hoy en día nos encontramos con mucha gente, sobre todo España, y también podríamos incluir Latinoamérica, nos encontramos con mucha gente que es demasiado descuidada con su religión, ¿vale? Ha caído en el extremo de descuidar demasiado su religión y ser demasiado pasotas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sobre todo la juventud que está en España de musulmanes, desgraciadamente realizan cosas y no le dan la importancia que realmente tiene. Son pasotas, ni siquiera le dan la importancia que realmente tiene. Por ejemplo, las mujeres no se ponen el velo, cada vez menos mujeres se ponen el velo, desgraciadamente, y parece que la gente no le da la importancia que realmente tiene. O mucha gente no reza los 5 rezos a la hora, mucha gente no reza el fajr a la hora, y parece que nos da igual. Somos pasotas, estamos descuidando cosas que son muy importantes y parece que no nos importa. Y lo peor de todo es que los que sí a lo mejor están cumpliendo con esas obligaciones no aconsejan a esos hermanos que están descuidando ciertas obligaciones de su religión. Y a veces si aconsejan no lo hacen de buena manera. Entonces, desgraciadamente, como digo, y le pedimos a Allah salama y que nos guíe por el camino recto, muchos hermanos y hermanas están cayendo en el extremo de ser pasotas, de ser descuidados con la religión. Y hay que llevar mucho cuidado. Y no te dejes llevar por las masas. Si tú ves que la mayoría de tus amigas musulmanas no llevan el velo, pero tú sabes que el velo es obligatorio y te ves con el imán suficiente para ponértelo, póntelo sabiendo que estás cumpliendo con una obligación de Allah. No te dejes llevar por las masas. Ya sé que es difícil cuando estás en el instituto, cuando estás en bachiller, cuando estás en la universidad. Es difícil, pero créeme que Allah te va a proteger. Allah te va a proteger. O tú, hermano, no te dejes llevar por la gente, por Instagram, por las redes sociales. Si ves que musulmanes que se llaman Mohammed, que se llaman Faisal, que tienen nombres árabes, pero aún así salen de fiesta,
tienen novia sin casarse, no te dejes llevar por ello. Si ellos son pasotas, si ellos son descuidados con su religión, no lo seas tú. No caigas en este extremo de ser descuidado, de ser pasota, de ser negligente con tu religión. Más bien, como nos dice el profeta en este hadith, sé recto, aunque seas el único en tu pueblo, siéndolo, sé recto, ¿de acuerdo? Y Allah te recompensará en esta vida y en la otra, y te hará saborear una dulzura que ellos, que están saliendo de fiesta, que están fumando cachimba, que tienen novia, ellos nunca van a sentir esa dulzura que tú sientes en tu corazón, excepto que vuelvan a Allah y hagan tauba y se arrepientan. Y también esas mujeres que no llevan el velo, que visten con pantalones apretados, que exhiben su belleza, ellas nunca van a sentir la dulzura que tú sientes, hermana, llevando el velo, rezando 5 veces al día, no saliendo de fiesta, estando en tu casa, como buena musulmana. Nunca van a sentir ellas la dulzura que tú sientes al estar cerca de Allah, a no ser que hagan tauba y empiecen a ser rectas, como nos aconseja el profeta, que la pase con él en este hadith. Entonces, resumiendo, no te dejes llevar por las masas. Lamentablemente, muchos jóvenes hoy en día están cayendo en el extremo de ser descuidados con el din. No seas de ellos. No seas una oveja más que sigue como si fuera un ganado. Sé diferente. Cree en Allah y sé recto. Cree en Allah y no caigas en el extremo de ser descuidado. ¿De acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que hay una pequeña parte de la umma, aunque sí es verdad que es menor, una pequeña parte de la umma que es demasiado estricta aplicando el din y exige a veces cosas a la gente que no son necesarias, ¿de acuerdo? Sí es verdad que el número de este tipo de gente es menor, pero también hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado y aplicar el Corán y la Sunna de manera moderada y con hikma, y no exigir a la gente más de lo que tiene que realizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos decir entonces que una persona puede salir de la rectitud, del camino moderado, de dos maneras: o bien siendo muy pasota, o bien siendo muy exagerado y muy estricto en el din. Y Iblis, el demonio, la'anatullah alayh, el demonio va a estar contento con cualquiera de los dos extremos que cojas. Si eres muy pasota, va a estar contento con ello. Si eres muy estricto y aprovecha esa fuerza que tú tienes en el corazón, esas ganas, ese interés para que sea muy estricto y demasiado serio, también va a estar contento si caes en ese extremo. Entonces lo importante es ser moderado e ir por el camino del medio. Ahora bien, no hay que llamar estricto o exagerado a las personas que lo único que están haciendo es intentar aplicar el Corán y la Sunna. Porque, por ejemplo, cabe la posibilidad de que vayas a alguien y le digas: oye, hermano, no escuches música. Oye, hermano, no puedes tener novia antes del matrimonio. Oye, hermano, y le das consejos que son lógicos y son de nuestro din. Entonces viene él y te dice: tú eres un exagerado, tú eres un estricto. Esto tampoco, no procede esto. Entonces no hay que llamar estricto a una persona que lo único que está haciendo es llamarte al camino recto con leyes del Corán y con los hadiths del profeta, que la pasa con él, tal y como lo entendieron los sahaba y las primeras generaciones, porque esto es el filtro para estar en el camino de medio y no ser muy exagerado y no ser muy pasota. El filtro es aferrarte al Corán y a la Sunna, tal y como lo entendieron los sahaba y las primeras generaciones. Este es el filtro. Y no hay que olvidar aquí que todo musulmán, tú que me estás escuchando, yo, cualquier musulmán, va a caer inevitablemente en el descuido. Vamos a caer en errores. Vamos a caer en errores inevitablemente. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Entonces, cada uno de nosotros vamos a equivocarnos. En un hadith del profeta, hadith Qudsi, se dice que Allah dijo: innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah en un hadith Qudsi dice: en verdad que os equivocáis mañana y tarde. En el hadith, mañana y noche. Es decir, en verdad que os equivocáis
tanto por la mañana como por la noche, todos los días. Es como si Allah te dijera, os equivocáis todos los días continuamente. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué dice después? Fastaghfiruni aghfir lakum. Lo único que tenéis que hacer es pedirme perdón. Cuando os equivoquéis, que yo os perdonaré. Y esta es la idea que quería recordaros. Allah, subhanallah, en el noble Corán, justo después de hablar de la rectitud, que es el tema del hadith de hoy, habla del istighfar en una aya del noble Corán. ¿Por qué Allah nos dice en esta aya, sé recto y después pide perdón? Es como si Allah nos estuviera dando a entender que tú tienes que intentar ser recto, pero inevitablemente vas a cometer errores en el camino. Inevitablemente vas a cometer errores en el camino. Así que no te frustres. Sé valiente, sé constante, sé perseverante. Intenta ser recto, acorde a tu capacidad. Por lo menos cumple con lo obligatorio. Después ya si tienes más fuerzas, pues sigue con lo voluntario, pero por lo menos sé recto cumpliendo con lo obligatorio. Tus 5 rezos diarios, tu hijab, tu matrimonio, lo obligatorio. ¿De acuerdo? Intenta ser recto. Y si te equivocas, pídele perdón a Allah. Porque como hemos dicho, nos vamos a equivocar noche y día, diariamente, continuamente. ¿Qué es lo que nos pide Allah? Que le pidamos perdón. Y esta es la idea que os voy a leer en el siguiente versículo del Corán. Dice Allah en el noble Corán, sigan el camino recto que Él, Allah, ha establecido y pidan su perdón. Aquí termina el versículo. Como podéis observar vosotros mismos, Allah habla de la rectitud, sigan el camino recto. Y después dice, y pidan su perdón. ¿Por qué? Porque como acabamos de comentar, tú vas a intentar seguir el camino recto. ¿De acuerdo? Bismillah, estás en el camino. Pero ¿no te vas a equivocar? Por supuesto, te vas a equivocar noche y día. Lo importante es evitar los errores grandes, al-kaba'ir. Evitar el shirk, evitar el kufur, evitar el nifaq, evitar su'ul khuluq, tratar mal a tus padres, la asociación, la hipocresía. Todos estos pecados mayores, pecados capitales, evitarlos. En cuanto a los errores que son más pequeños, que inevitablemente vamos a caer en ellos, pues cuando ocurra, pide perdón y intenta hacer buenas obras para compensar. Porque como ya hemos visto en hadices anteriores, cuando alguien hace una mala obra, tiene que hacer buenas obras para compensar las malas. Y todo esto ocurre porque el din, la religión, el islam, es una forma de vida muy amplia. Y es imposible que tú lo abarques todo el Islam y cumplas todo a la perfección, ya que no somos perfectos, somos débiles y necesitamos de la ayuda de Allah y de su perdón. Entonces, en resumen, lo que tenemos que intentar es intentar ser rectos, intentar estar en el camino recto, acorde a nuestra capacidad, y si nos equivocamos en el camino, pedir perdón. Como veis, la rectitud es un tema muy, muy importante, Así que merece la pena meditar en todos los puntos que hemos tocado hoy, saber qué es la rectitud, saber qué es el imán, no caer en ningún extremo e ir siempre por el camino moderado, por el camino de medio que nos enseñó el profeta, que la paz sea con él. Le pedimos a Allah ser de aquellos que son rectos, de aquellos que no caen en los extremos, de aquellos que no caen en la dejadez ni tampoco en la dureza. Amén, thumma amén. Nos vemos inshallah en el 4º episodio. Hasta aquí inshallah la explicación de este hadith. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.